Las primeras sepulturas predinásticas eran fosos excavados en la arena a modo de criptas y cubiertos con losas de piedra. Esta práctica evolucionó hacia la construcción de un edificio encima de la cripta, cerrado por paredes de ladrillo de barro prensado. Conforme estos edificios fueron adquiriendo importancia, se incorporaron unas pequeñas salas que servían para guardar las ofrendas de los productos que debían alimentar al muerto en su peregrinación. En algunos casos se añadía una escultura o imagen del fallecido. Estas tumbas tenían forma de tronco de pirámide con base rectangular, guardaban un parecido con los bancos adosados a las viviendas árabes en Egipto, de ahí su nombre mastabas. Frecuentemente se agrupaban varias construcciones para diversos miembros de la familia con fin de que el grupo familiar tuviera en ultratumba la misma unión física de la que habían gozado en la vida terrenal. Una revolución perdurable en la arquitectura egipcia fue la del faraón Sócer y su arquitecto Imhotep, con la construcción de la pirámide y complejo funerario. Las innovaciones introducidas por dicho arquitecto fueron de dos tipos. El primero fue traducir en piedra las formas constructivas de los edificios del Alto y Bajo Egipto, sustituyendo el ladrillo de barro prensado y los troncos de árbol por piedra caliza labrada. Como segundo, inventó literalmente la pirámide. La pirámide de Sócer está rodeada de un muro rectangular. Además de una entrada principal, se construyeron otras falsas para evitar la violación de estas. Se alza sobre la mastaba de la primera planta. En el interior se aloja la tumba subterránea excavada en roca. Sus muros fueron revestidos con cerámica imitando tallos de papiro y madera. La mastaba original fue ampliada para alojar las tumbas de otros miembros de la familia. Más adelante se transformó en un monumento piramidal disponiendo de 5 mastabas más encima de la primera, que pasaría a ser el resultado final de una pirámide monumental escalonada revestida de finas losas calizas blancas. La forma piramidal fue adoptada inmediatamente por los sucesivos faraones, quienes más tarde suavizaron la superficie de la pirámide, rellenando los huecos de los escalones hasta darles la forma lisa familiar que todos conocemos. Las pirámides de Giza, ¿qué representan? Localizadas en la meseta de Giza, a 18 kilómetros del Cairo, las pirámides no solo son los monumentos más importantes de Egipto, sino también las más antiguas del mundo. Se trata de construcciones funerarias que se edificaron bajo las órdenes de faraones de diferentes dinastías. Arquitecto. El arquitecto de las pirámides de Keops era hijo del arquitecto Nefermat, el arquitecto de las pirámides del rey Seneferu, padre de Keops. Los arqueólogos han encontrado menciones de Hemiún, con títulos aproximadamente traducidos como maestro de obras y visir. Su tumba se encuentra cerca de las pirámides de Keops y contenía relieve con su imagen. Algunas pirámides mostraban marcas con fechas que se referían al reinado de Keops. ¿Cómo y para qué se construyeron? Las pirámides surgieron en Egipto, porque de esa forma es muy distintiva de la religión solar de los faraones, en el que Ra, dios del sol, era el padre de todos los faraones, y se había creado a sí mismo de un montículo de forma de pirámide en la tierra. La Gran Pirámide de Giza, también conocida como Pirámide de Keops o de Jufu, es además de la mayor de las pirámides de Egipto, la más antigua de las 7 maravillas del mundo y la única que aún perdura. Fue ordenada a construir por el faraón Keops de la cuarta dinastía del Antiguo Egipto. Acerca del arquitecto de dicha obra, algunos estudios nombran que Hemiún, pero no está comprobado. La fecha estimada de terminación de la construcción de la Gran Pirámide es alrededor de 2570 años antes de Cristo, siendo la primera y mayor de las 3 grandes pirámides de la Necrópolis de Giza, situada en las afueras del Cairo, en Egipto. Fue el edificio más alto de la Tierra durante 3800 años. El interior de esta pirámide se compone de 3 cámaras principales, 2 situadas en el interior de la pirámide actualmente denominada Cámara del Rey y Cámara de la Reina, y una es el subsuelo, la cámara subterránea. A las cámaras se accedía desde el lado norte por un pasaje descendente obstruido al gran final por grandes
bloques de granito que comunicaba con dos pasadizos, uno ascendente que descendía a la gran galería y el otro descendente que llegaba hasta las cámaras subterráneas. Tres cámaras que se encuentran dentro: la cámara del rey, la cámara de la reina y la cámara subterránea. La cámara del rey está conformada por losas de granito y es de planta rectangular, paredes y techos lisos sin decoraciones, y únicamente contiene actualmente un sarcófago vacío de granito sin inscripciones, depositado allí durante las construcciones de la pirámide, puesto que es más ancho que los pasadizos. La cámara de la reina, denominada Cámara de la Reina por los árabes, aunque según Mark Lane, la gran mayoría de los egiptólogos no se distinguían a su esposa el rey, sino a una estatua del mismo. Está situado casi en el eje de la pirámide. La cámara subterránea, excavada en el subsuelo, es de la planta rectangular con suelo irregular y paredes y techos planos. Contiene dos habitáculos a mundo de sarcófagos, un pozo y una pequeña galería. Estas tres pirámides conformaban el viejo mundo de Egipto, con infraestructuras muy elaboradas y complejas para aquellos tiempos. Actualmente solo queda una de las pirámides de Giza, la cual es un monumento para el mundo. Poblados y casas egipcias. La reconstrucción de un suburbio septentrional de la ciudad. Las antiguas metrópolis desaparecieron, pues estaban hechas de ladrillo de barro prensado. Entre los años 1362 y 1379 a.C. se fundó una capital, Akhenaton. Esta ciudad pretendía ser la sede de la revolución religiosa. A la muerte de Akhenaton, la ciudad y sus templos fueron demolidos. A pesar de ello, los escasos restos que se conservaron permitieron la reconstrucción de una espaciosa casa de un suburbio septentrional de la ciudad. Espacios en la ciudad. El acceso desde la calle era a través de un portal inserto. Inmediatamente a la izquierda estaba la casa del portero. En el interior de un jardín se alzaba una capilla. Atravesando el patio se accedía a la vivienda, centrada en torno a la sala norte y a la sala central. En torno al núcleo central estaba la sala oeste para los invitados, zona de esposas en el lado sur y en el conjunto de aposentos del cabeza de familia en la esquina sureste. En torno a la casa principal se organizaban el granero en el oeste, los establos y un cuarto de carruajes en la esquina sureste, las dependencias del servicio en la zona central, los almacenes y la cocina en la esquina sureste, el establo y el pozo estaban ubicados en el este. Las casas de planta alargada tienen el ancho de una habitación, pero el fondo de varias habitaciones. En la parte trasera está el patio, unas escaleras suben a la cubierta y a la cocina, descubierta por razones de ventilación. A menudo las viviendas disponían de una pequeña bodega de almacenamiento excavado en la roca o debajo de la casa. Deir el-Madan, empezado hacia el 1530 a.C., el poblado servía de alojamiento para los calígrafos, pintores y escultores que construían las tumbas de los reyes y reinas del Egipto. Está ubicado en lo alto del Farallón. La tumba de Hatshepsut en Deir el-Bahari. Hatshepsut le encargó a su arquitecto y administrador Senemut la construcción de un templo funerario con terraza junto a la de Amenhotep, que debía servir también como paraíso terrenal para Amón, un jardín de árboles de la mirra importados del Punt a lo largo del eje que arranca del templo de Amón en Karnak. Al otro lado del río, Senemut emplazó el gigantesco templo del valle de Deir el-Bahari, una larga avenida jalonada de esfinges que llevaba la cuenca fértil de la entrada del patio, señalada con árboles a ambos lados. Las columnatas son atravesadas en su centro por una rampa que asciende a una gran terraza superior. A lo largo del lado oeste de esta terraza hay otra columnata doble que sirve de porche a los templos del fondo, dedicados a Hathor, cuyo nombre significa casa de Horus, el sol, la diosa del amor, las artes y la música, y Anubis, dios de los muertos y conductor de las almas. Más al fondo de este porche se encuentra un patio hipóstilo abierto flanqueado por los templos de Amón y Ra, excavados en la cara de la montaña. Las imponentes columnas abiertas y la organización geométrica y espacial basada en la axialidad y ortogonalidad
Los rasgos más característicos más importantes hay que destacarle el modo como Senumet adaptó la construcción al medio natural, integrando la terraza en los escalonamientos naturales del terreno, mientras que las líneas marcadas por las columnatas evocan la verticidad de las cavidades producidas por la erición en la cara de la montaña, consiguiendo una admirable fusión visual entre montaña y templo. El templo se dividía en 3 terrazas. La primera terraza. Tras la entrada se accede a la primera terraza, un gran patio rodeado de muros bajos y largos, con un doble pórtico de cierre, decorado con relieves que representan las barcazas construidas para transportar los obeliscos desde Asuán y gran templo de Amón en Karnak, y escenas de caza y pesca. En esta primera terraza había 2 estanques con forma de T que contenían plantas ornamentales. En el pórtico existían 2 figuras osíricas, de las que actualmente solo queda una. Segunda terraza. Una rampa ascendente con el león que protege el nombre de la reina da acceso al segundo nivel, con un pórtico formado por 2 filas de 22 pilares cuadrados con escenas del nacimiento y educación y coronación de la reina y una expedición comercial por mar hasta el país del Punt, junto con la procesión de vuelta al templo de Amón. Estos famosos relieves fueron ya restaurados por Seti I. Existe además a la derecha otro pórtico inacabado con 15 columnas y 4 nichos. En el ángulo entre ambos pórticos se encuentra la capilla Nubis, con un vestíbulo y 3 santuarios, decorado con escenas de Tutmosis I y Hatshepsut, haciendo ofrenda a Anubis, Amón, Ra, Oroiti, etc. En el extremo izquierdo se encuentra la capilla de Hathor, excavada en la roca, compuesta de 2 salas hipóstilas. Una de las salas consta de columnas atóricas y la otra de columnas acanadalas. El templo está decorado con escenas de fiestas en honor a Hathor y ofrendas de la reina hacia los dioses, así como decorada con celestes. Tercera terraza. La tercera terraza, última terraza, contenía 22 columnas precedidas de pilares osíricos que fueron destruidos por Tutmosis III cuando asumió los plenos poderes tras la muerte de Hatshepsut. En este nivel, en el lado sur, a la izquierda de la terraza, se encuentra la capilla de Tutmosis I y la cámara de ofrendas de la reina. Excavada en la roca, en el lado contrario al norte, están las salas dedicadas a Ra-Oroiti, con un vestíbulo con nichos sobre elevado y un patio interior con arasolar, y la de Amón y Amonet. El templo de Amón en Karnak. El templo egipcio, el edificio público más importante de la época del Imperio Medio, era mucho más que una iglesia. También era lugar de residencia y adiestramiento para el inmenso aparato burocrático del país. Los grandes templos incluían escuelas, universidades, bibliotecas y archivos. Eran centros de administración gubernamental. El templo de Amón en Karnak se convirtió en el centro administrativo y religioso del Imperio egipcio. Su carácter de lugar sagrado de importancia local se remontaba a la época del Imperio Antiguo. Justo al sur de Tebas había 2 zonas sagradas principales: el templo construido durante el Imperio Medio y dedicado a Amón en Karnak, y otro en Luxor, 1,5 kilómetros al sur del anterior. El templo de Luxor estaba dispuesto aproximadamente en paralelo a la orilla del Nilo, mientras que el eje del de Karnak apunta al este, concretamente hacia el lugar en donde sale el sol a mediados de invierno. El templo de Amón en Karnak adquirió complejidad excesiva de raíz de las diversas ampliaciones, y el templo de Chonzo, construido por Ramsés III hacia el 1170 a.C. En el seco solo tenían acceso los sacerdotes, cuyas habitaciones rodeaban este espacio. El núcleo del santuario, ya de por sí de considerable tamaño, unos 81 por 52 metros, aparentemente sobrevivió al Imperio Medio. En el año 1320 a.C., Ramsés I añadió un nuevo pilono de entrada hacia el norte, aún más grande que los anteriores, con un
espesor de unos 12.5 metros en su base. Durante casi 3000 años, los constructores egipcios no hicieron sino reafirmar continuamente los pristinos ritmos del sol y del río, preservándolos contra el cambio de mantenimiento, el orden recto de las cosas establecido con la creación del mundo. Egipcia desde la tercera dinastía empezó a dispararse tras las 31 dinastía. El mundo dejó de ser concebido como algo inmutable, que seguía un ciclo perpetuamente recurrente. Ni siquiera los templos estaban ahora construidos por los faraones egipcios, sino por los gobernantes griegos instalados en el trono por el conquistador Alejandro. El mundo estaba cambiando y las reglas fijas de la arquitectura empezaban a reflejar esos cambios.